Bueno, vamos a desarrollar el caso de análisis que el profesor nos da. Bueno, para eso nos da el caso ya leído y nos da una hoja de datos. Ya, la hoja de datos nos da mucha información relevante para desarrollar la siguiente pregunta. Ya, para eso nos fuimos a Excel. Bueno, acá ya tenemos los datos recopilados de toda la información. Acá, por ejemplo, tenemos voltaje de línea que es 380 voltios, la frecuencia que es 50 Hz, el número de polos que son 4 polos, la potencia que es 60 HP, la velocidad de giro del eje del motor eléctrico que es de 1470 revoluciones por minuto, corriente de línea consumida por el motor que es 52.82 amperios. Bueno, ya teniendo los datos referidos acá en el cuadro de Excel, vamos a responder las siguientes preguntas. Y acá nos pide, por ejemplo, indicar la magnitud de velocidad de sincronismo en revoluciones por minuto del motor AC. Bueno, acá vamos a utilizar los datos que son 4 polos y 50 Hz. Para ello nos pide hallar la velocidad de sincronismo, ¿verdad? Ya, en eso vamos a utilizar la fórmula que es 120 por la frecuencia que es 50 Hz sobre los números de polos. Haciendo el cálculo de esto, nos da como respuesta que es 1500 RPM. Ya, bueno, haciendo la pregunta 2, nos dice indique la magnitud de corriente de arranque en amperios del motor. Bueno, para ello vamos a utilizar el dato que es 639 amperios. Para ello vamos a utilizar esto que vamos a dividir entre 3, ¿verdad? Como nos dice en la fórmula. Como nos da como respuesta 213 amperios. Y en la pregunta 3 nos dice indicar la magnitud de torque de arranque del motor. Bueno, para ello tenemos que el torque total de arranque 100% es 291 Nm y torque de arranque es de 280% que es 814.8 Nm. Para ello la magnitud del torque de arranque debe de ser que el torque de arranque de 280% lo vamos a dividir entre 3, como respuesta nos está dando 271.6 amperios. Para la pregunta 4 nos dice indicar la magnitud de la variación de la corriente en amperios consumida por el motor AC en el momento de cambio de conexión de estrella a triángulo. Para ello ya tenemos la siguiente información, que corriente nominal es 85.2 amperios, la corriente que va es de 4, la corriente inicial es de 340.8 amperios, la corriente final es de 113.6 amperios. Ya para ello vamos a hacer la resta de esto, ¿verdad? Ya sabiendo que hemos hallado la corriente inicial, que es la corriente nominal por la corriente. Para ello ya tenemos eso y hacemos la división, que va a ser la corriente total entre 3. Para ello ya tenemos las dos corrientes halladas, como la inicial y la final. Para ello, solamente para hallar la respuesta que nos está pidiendo el cambio de estrella a triángulo, vamos a realizar una resta. Bueno, y acá como respuesta nos da 227.2 amperios. En la pregunta 5 nos dice indicar el deslizamiento en porcientos del motor AC en su punto de operación. Bueno, para ello ya sabemos que la velocidad de giro del motor es de 1470 RPM. Para hallar el deslizamiento solamente vamos a desarrollar la fórmula dada, que nos dice que la magnitud de velocidad de sincronismo es de 1500 RPM. A eso le vamos a restar la velocidad de giro del motor y lo vamos a dividir para poder hallar el deslizamiento. Y como ya tenemos el deslizamiento hallado y tenemos que convertirlo en por ciento, súper fácil, lo multiplicamos por 100. Bueno, acá ya nos vamos a la pregunta 6, que nos dice indicar la potencia eléctrica en kilowatts consumida por el motor AC en el punto de operación.
Para ello tenemos la siguiente información que nos dan. La corriente de línea es 52.82 amperios. El factor de potencia nominal es de 0.85. El voltaje de línea es de 380 voltios. Haciendo acá la fórmula o sabiendo cómo utilizarla, vamos a hacer que se produzca la respuesta, ¿no? Que es raíz de 3 por la corriente de línea, por el factor de potencia y por el voltaje de línea. Haciendo toda esta solución nos dan como respuesta 29.550.28 watts y nos está pidiendo en kilowatts, por lo cual tenemos que convertir y solamente tenemos que dividir la respuesta que nos sale en watts entre 1000, que como respuesta vamos a tener 29.55 watts. Bueno, pregunta 7. Nos pide indicar el torque mecánico en Newton metro del motor en el punto de operación. Para hallar primero esto tenemos que desarrollar la potencia de salida. La potencia de salida nos dice que es indicar ya tenemos la potencia eléctrica y tenemos que calcularlo por el dato que tenemos en nuestra hoja, entre 100. Bueno, eso como respuesta nos da 27.895.46 watts, pero también ya tenemos como dato la velocidad del motor, que es 1470 rpm, pero también tiene que estar en radial por segundo. Entonces eso, ya teniendo en cuenta que sale 153.93, podemos calcular el torque mecánico del motor AC en su punto de operación. Para hallar esto tenemos que solamente dividir lo que es potencia de salida entre velocidad del motor. Gracias a ello tenemos como respuesta 181.22 Nm. Bueno, gracias profesor.